Hola maestros, vamos a ver en esta videocápsula sobre la figura de la persona animadora en las dinámicas de grupo. Cuando hablo de la figura de animadora, obviamente estamos hablando de nosotros, que vamos a ser los líderes en las dinámicas de grupo, o lo que he mencionado en las otras videocápsulas y en la clase virtual con la figura del facilitador, o por qué no propiamente decirlo, del profesor o del líder del grupo, que en este caso vamos a ser nosotros, porque nosotros vamos a ser quienes aplicamos esas dinámicas de grupo. ¿Quiénes somos? O bueno, ¿quién va a ser el facilitador? Porque no siempre nos va a tocar ser facilitador. A ver, el animador, el facilitador, es un agente social, obviamente de origen militante, en la acción social. Muchas veces también va a ser el activista en la dinámica, en el grupo, con diversas funciones y proyectos. El facilitador, el animador, es quien va a establecer esta comunicación obviamente positiva entre personas, grupos, comunidades y, ¿por qué no?, entre sociedades. ¿Cuáles son las características más significativas de esta persona, de este facilitador, que además debe de tener la característica de dinamizador? En primer lugar, debe ser una persona dinámica, dinamizadora, motivada y motivadora, entusiasmada y comprometida con su trabajo. Tiene que ser también una persona abierta a las relaciones interpersonales y sociales, con tacto y respeto hacia los demás, con esta capacidad de diálogo y comunicación, y además es quien acoge sin reparos a cualquier colectivo social o cualquier persona que quiere integrarse al grupo o a los programas de grupo. Además, el facilitador debe de tener confianza en la capacidad de los grupos para trabajar de una manera progresiva y tiene que estar convencida de la importancia del autodesarrollo personal a través, obviamente, de la dinámica grupal. Este facilitador, esta facilitadora es quien está preparado para también para aprender constantemente. ¿Por qué? Porque es investigador activo y permanente en su praxis, en la práctica. Está directamente implicada en el entorno y trabaja en él desde el centro. Y es una persona, como ya lo dije, abierta al desarrollo de cada uno de los miembros del grupo, así como del mismo grupo. Y además, una parte muy interesante y muy importante es que debe de cultivar la interdisciplinariedad al servicio de proyectos comunes. Es una persona con objetivos puestos en la transformación del ser humano, del grupo, de la comunidad, de la sociedad, en el cambio social y ya se los acabo de decir, en el cambio autopersonal. Obviamente, quienes somos facilitadores o vamos a ser facilitadores, debemos de ubicarlo en que tiene equilibrio, tiene una madurez psíquica, flexible mental y emocional para analizar los posibles conflictos grupales. Es abierta, tolerante y tiene una gran disponibilidad para escuchar y atender a los demás. Aquí debemos de tener como facilitadores una capacidad de análisis y sí, debemos de ejercer la crítica con espíritu constructivo. Obviamente esto nos lleva a que seamos optimistas y que nos resistamos al desaliento. Hay que tener un sentido del proceso. ¿Qué es esto sentido del proceso? Saber que toda actividad tiene un proceso, está enmarcada dentro de un proceso y que tiene sus fases para llegar al resultado. Obviamente, quien es animador o facilitador, pues utiliza el sentido del humor. Y aquí el sentido del humor tiene que ser hasta un cierto límite en no caer en la vulgaridad o en dejarse llevar por el grupo. Porque debemos de tener este sentido del humor como facilitadores porque somos quienes aliviamos tensiones y rompemos el hielo. Además, una regla siempre es que no podemos ridiculizar a nadie. Y a pesar de todo, el facilitador pues no es ni un superhombre ni una supermujer. Obviamente el facilitador también tiene defectos, tiene errores, tiene fallos y pues
No es que genere algo malo a las dinámicas del grupo, al grupo mismo, pero sí lo tiene que asumir con una actitud autocrítica. ¿Por qué? Porque también fíjense que una parte importante del facilitador es que sabe que no va a estar siempre. Va a saber cuando su labor ha terminado y debe dejarle paso al grupo o a los miembros del grupo. ¿Cuáles son sus funciones generales? Bueno, y no estoy hablando de funciones grupales. Sus funciones generales es animar globalmente a todo nuestro grupo. Realizar también estudios de situación. Esto no son las dinámicas de grupo, sino antes de formular las dinámicas de grupo, debemos hacer alguna actividad o proyectos, promover y orientar los grupos, suscitar y proponer iniciativas, programar actividades, y planes globales, formar personas con contenidos, actitudes y maestros, valores. Pero además, también debe de realizar gestiones, proporcionar asistencia técnica, asegurar una relación dinámica y controlar y medir resultados. Ojo, esto que acabo de decirles son sus funciones generales. Ahora vienen sus funciones grupales. En primera, la función grupal es animar la vida grupal, potenciar las relaciones interpersonales. Segundo, motivar, sensibilizar, organizar, movilizar. Tercero, establecer marcos de referencia para clarificar objetivos y programas. Cuarto, ayudar a traducir los objetivos en proyectos y programas. Quinto, coordinar actividades e impulsar la participación. También debe de crear un buen clima de trabajo en los grupos, ofrecer los recursos metodológicos necesarios, ayudar a la asunción de responsabilidades, promover la interacción con el entorno, introducir la autocrítica y autoevaluación. Aquí, tanto a nivel interno como a nivel grupal. También debe de promover y gestionar la participación, encaminar la toma de decisiones y resolución de problemas. Y por último, que en estos tiempos es muy importante, es evitar discriminaciones por razón de género. Aquí acabamos de ver tanto las funciones generales como las funciones, eh, grupales, ¿ok? Pero también el facilitador, el animador, debe de tener o debe de cumplir con un perfil de persona dinamizadora. Y aquí lo debemos de agrupar por dimensiones. La primera dimensión es la dimensión cognitiva personal. Se refiere a la capacidad para actuar con un propósito, pensar racionalmente y enfrentarse de forma eficaz con el medio. De ahí viene la dimensión afectiva, que es afecto, sensibilidad ante las personas y disposiciones a mostrar servicio. Viene después la dimensión social y de relación, y es la que refiere a las relaciones interpersonales que ponen en comunicación y ayudan a cada una de las personas del grupo. De ahí bien, le sigue, le consecuentúa la dimensión moral, que es un conjunto de facultades del espíritu que conciernen al respeto humano. Y por último, y no menos importante, la dimensión física, que hace referencia a la constitución o a la naturaleza corpórea. ¿Cómo podemos entender eh, eh, estas cuestiones? Bueno, pues esto del perfil lo podemos encontrar, que ya lo ubicamos en dimensiones, lo podemos dividir en rasgos y capacidades, que sin lugar a duda podemos nosotros perfilar que quien es facilitador de entrada debe de ser una persona auténtica, audaz y única. Hasta luego.